2024. El sistema sigue en servicio activo, pero todo comenzó como respuesta a una amenaza alemana. Observa el plano técnico. Fecha, 1921. Tinta azul sobre papel viejo. Las líneas se distorsionan. Corte directo a metraje digital. Desierto de Irak. El mecanismo es idéntico. El mismo resorte recuperador. El mismo bloque de cierre. El sonido de la carga es inconfundible. Un clac metálico. Pesado. Seco. Es una anomalía industrial. Este diseño sobrevivió al colapso del Imperio Británico. Vio disolverse a la Unión Soviética. Superó toda la Guerra Fría sin una sola actualización crítica. ¿Por qué en 100 años la ingeniería moderna no logró superarlo? Porque la física no caduca. Mantuvo el récord de baja confirmada de larga distancia durante 35 años. No es nostalgia, es eficacia mecánica. Pero la ironía es absoluta. La ametralladora que definió el poder americano nació, en realidad, para copiar una munición del enemigo. El proyecto exigía exactamente un calibre de 0.5 pulgadas. No era un error táctico, era un fracaso de la física. Los proyectiles simplemente rebotaban. Las ametralladoras de la Primera Guerra Mundial disparaban la misma munición que los rifles de infantería, perfectas para destrozar carne, pero inútiles contra la nueva amenaza mecánica. Una simple placa de acero de 6 milímetros detenía en seco cualquier ráfaga estándar. El alto mando confiaba en el volumen de fuego. La realidad de la trinchera era distinta. Los primeros aviones blindados y los tanques primitivos eran inmunes. La infantería necesitaba un martillo, no un bisturí. En 1917, el ejército emitió una solicitud urgente. No buscaban una mejora incremental, sino un arma capaz de perforar blindaje y derribar aeronaves con un solo impacto. El diseño exigía obligatoriamente un calibre de media pulgada. Pero para que esa bala funcionara, la física requería una velocidad de salida de 2.700 pies por segundo. El ejército no pidió una bala, exigió una catástrofe cinética. Entre 10.000 y 15.000 libras-pie de energía en la boca del cañón. Comparémoslo con la realidad de las trincheras. Un fusil estándar golpea con una quinta parte de esa fuerza. Incluso el Mauser de 8 milímetros, el futuro orgullo alemán, es un juguete al lado de este monstruo. Coloca un cartucho 3006 junto a un .50 BMG. La diferencia visual es absurda. Uno cabe en el bolsillo, el otro parece munición de artillería. Esa energía tenía un propósito brutal. A 100 yardas, el proyectil no golpeaba, borraba. Una pulgada de acero endurecido perforada como papel. Muros de ladrillo pulverizados, escombros convertidos en metralla secundaria. La física dictaba que ninguna cobertura de infantería servía para nada. Tenían el martillo más pesado del mundo, pero nadie sabía dónde golpear. Para domar esa energía, el Departamento de Guerra recurrió a John Browning. ¿De dónde salió la base del proyecto? De un fusil capturado. Browning ignoró los diseños experimentales. No había tiempo. Tomó su ametralladora M1917. Refrigeración por agua. Fiabilidad absoluta. Su solución fue la fuerza bruta. Escalar el sistema. Agrandó el cajón de mecanismos y los resortes para soportar la nueva presión. Para el cartucho, los ingenieros copiaron las dimensiones del 13.2 milímetros alemán. Berlín había creado esa munición para rifles de un solo tiro. Nadie había logrado dispararla en ráfaga. El equipo de Browning mecanizó las piezas del primer prototipo funcional. La balística era perfecta, pero la logística resultó un infierno. El modelo de 1921 funcionaba mecánicamente, pero moverlo requería un milagro. Un soldado intentaba levantar la base, otro cargaba el cuerpo del arma. El acero frío cortaba la piel de las manos bajo la tensión. Con el sistema de refrigeración lleno, la ametralladora pesaba 120 libras. Suma el trípode de 44 libras. El resultado es un bloque de 170 libras de peso muerto. Es como cargar a un hombre adulto inerte sobre la espalda, sin contar una sola caja de munición. El calibre 50 prometía destrucción total. La realidad entregó inmovilidad absoluta. La infantería colapsaba bajo la carga. La versión enfriada por aire quemaba el cañón en segundos. El retroceso era tan violento que la precisión se volvía un sueño distante. Incluso los primeros tanques rechazaron el diseño. La cinta de munición solo entraba por el lado izquierdo, en el espacio cerrado de una torreta. Esa limitación física hacía imposible el montaje. El ejército relegó el arma exclusivamente a baterías costeras de hormigón. El programa quedó etiquetado oficialmente como un costoso callejón sin salida. John Browning murió en 1926.
Pero la desaparición del creador, lejos de enterrar el proyecto, aceleró la solución radical que el ejército necesitaba. El equipo de ingenieros dejó de intentar construir una sola arma perfecta. En su lugar, diseñaron un sistema modular, un único cajón de mecanismos capaz de transformarse. La idea era simple: misma base, 7 configuraciones distintas. La mecánica se convirtió en un juego de ensamblaje industrial. Se retira la camisa de agua, se inserta un cañón de aire. Clic. El pestillo de acero fija el conjunto. Este bloque rectangular se transformó en el Lego letal del ejército estadounidense durante un siglo. La genialidad estaba en los detalles internos. El mecanismo permitía alimentar la cinta de munición tanto por la izquierda como por la derecha. Bastaba con invertir el trinquete y la cubierta. Esto significaba que la misma arma servía para el ala de un caza, el lateral de un tanque o un trípode de infantería, sin modificaciones complejas en la fábrica. Pero la refrigeración líquida ya era obsoleta, pesada, vulnerable. La aviación exigía ligereza, la infantería exigía resistencia térmica sin agua. La respuesta fue física pura: aumentar la masa del metal para absorber el calor. Los ingenieros forjaron un tubo masivo de acero y dieron vida a la variante M2HB. ¿Cómo domar el retroceso de un calibre 50? Obligando al cañón y al cerrojo a trabajar en sincronía. Para evitar que la presión reviente la recámara, los ingenieros hicieron que el metal se moviera. El sistema opera por retroceso corto. Al disparar, el cañón y el cerrojo viajan bloqueados hacia atrás, juntos. Esto mantiene la vaina protegida durante el pico máximo de presión. El recorrido conjunto dura solo 10 milímetros. Ahí el cañón se detiene. El cerrojo continúa solo, extrae el casquillo quemado y comprime el muelle. El sonido es mecánico, rítmico y constante. El muelle empuja el cierre de vuelta, arranca un cartucho nuevo de la cinta desintegrable y reinicia el proceso. El resultado es una cadencia de 450 a 575 balas por minuto. Alcance efectivo superior a 2000 yardas. Hacer que este mecanismo resistiera tal violencia física tomó la mayor parte de 2 décadas. 20 años de desarrollo para una cifra ridícula. En 1933, el inventario total del ejército estadounidense contabilizaba apenas 990 ametralladoras M2, menos de 1000 unidades para una posible guerra global. El calibre 30 seguía siendo el estándar operativo, pero los informes de inteligencia cambiaron la prioridad. El blindaje alemán evolucionaba más rápido que la balística aliada. La infantería necesitaba perforación pesada. En 1937, el mando eliminó las restricciones experimentales. La caída de Francia forzó la apertura de la billetera estatal. El Departamento de Artillería firmó contratos inmediatos por $60 millones, una suma que hoy equivaldría a 1.000 millones. Dinero puro inyectado en 4 cadenas de producción simultáneas. El debut de combate no esperó a los envíos a Europa. Llegó en Pearl Harbor. Las M2 operaron como última barrera antiaérea en los buques anclados. Acero contra aluminio japonés. Tras el ataque, la lógica de la escasez desapareció. La industria entró en régimen de máxima capacidad. Los ingenieros comenzaron a instalar el arma en cada vehículo terrestre capaz de soportar su retroceso. En tierra, el límite era la masa. En la estratosfera, la variable crítica es el tiempo. ¿Por qué arriesgarse a fundir el cañón? Porque a 600 kilómetros por hora, el blanco existe solo un instante. Vista desde la cabina de un P-47 Thunderbolt, el caza enemigo cruza la retícula. Trazadoras rasgan el cielo a 400 millas por hora. La M2 terrestre, con sus 500 rondas por minuto, era inútil aquí. Dejaba demasiados huecos. Los ingenieros necesitaban saturación total. Crearon la versión AN/M2. Cañón corto, paredes finas. En una trinchera, este diseño se deformaría por el calor en segundos. Pero aquí arriba es distinto. El aire a 40 grados bajo cero golpea el metal a velocidad sónica. El viento actúa como refrigerante líquido inagotable. Sin el problema térmico, el mecanismo se aceleró. La cadencia saltó a entre 850 y 1200 disparos por minuto. 20 proyectiles de calibre 50 cada segundo. Salían de un solo tubo, pero nadie volaba con uno solo. El P-47 montaba 8. El Douglas A-26 Invader llevó la densidad de fuego al extremo físico y montó 18. Los cazas dependían de la velocidad, las fortalezas volantes de la saturación. Un cañón alemán de 20 o 30 milímetros destrozaba un ala de un solo impacto. El calibre 50 no tenía esa fuerza bruta.
pero tenía el número. El B-17 Flying Fortress montaba hasta 13 ametralladoras pesadas, una zona de muerte de 360 grados. La cadencia de fuego superaba a la potencia individual. Una bala perforaba el bloque del motor, otra quebraba el cristal blindado del piloto. La acumulación de daño era catastrófica. Contra el suelo, la física era la misma. Locomotoras y blindados colapsaban bajo la presión constante. Múltiples torrentes de fuego convergían en un solo punto geométrico y vaporizaban el metal. La densidad de fuego dejó de ser exclusiva de los bombarderos. El sistema M45 condensó esa furia en un solo punto. 4 ametralladoras calibre 50 montadas en una única torreta motorizada. No una cadencia, 4 simultáneas. El zumbido constante de los motores eléctricos permitía girar 360 grados en segundos. Elevación de -10 a +90. Diseñada para cazar aviones en picada. Pero para 1945, la Luftwaffe había desaparecido. Los artilleros se quedaron sin blancos en el cielo. La solución fue pragmática. Bajaron la mira hacia la tierra. Si una sola calibre 50 era peligrosa, 4 al mismo tiempo borraban cualquier cobertura. Las tropas alemanas le dieron nuevos nombres. Krautmower, Meat Chopper. El operador ignoró el horizonte aéreo y niveló los 4 cañones contra la línea de árboles. El apodo no se quedó en los manuales, viajó hasta el frente del norte de África. Allí la teoría chocó con la realidad del desierto. ¿Por qué disparar a la infantería con un calibre diseñado para derribar aviones? La respuesta es física pura, la negación absoluta de la cobertura. El sistema llenó el vacío táctico entre la ametralladora ligera y la artillería de campaña. Su dominio se extendía más allá de las 2000 yardas, una distancia equivalente a 18 campos de fútbol. Los artilleros enemigos se creían a salvo. Era un error de cálculo letal. El operador presiona el gatillo. El proyectil vuela casi 2 kilómetros. El sonido del impacto llega con retraso. Un golpe seco de metal contra metal. Un Panzer IV expone su flanco. El blindaje lateral es insuficiente para detener la energía cinética. El proyectil perfora el acero y entra en el compartimento de la tripulación. Si el tanque alemán era vulnerable, los blindados japoneses eran papel, pero el terror real lo sufría el soldado atrincherado. Un muro de ladrillo ofrece seguridad psicológica, una falsa esperanza. El artillero concentra el fuego en un solo ladrillo. Tras una ráfaga sostenida de 200 disparos, el muro y el búnker dejan de existir. Esas paredes no desaparecieron por el impacto cinético, desaparecieron por la química. El secreto del calibre 50 no es solo su tamaño, sino lo que los ingenieros escondieron dentro del latón. La munición estándar, la Ball, es rudimentaria. Núcleo de plomo, camisa de cobre, barata y brutal contra la infantería. Pero la guerra moderna está hecha de acero. Aquí cambia la física. Busca los cartuchos con la punta pintada de negro. Es la Black Tip. Debajo de la pintura, el plomo desaparece. En su lugar, hay un núcleo sólido de tungsteno o acero endurecido. El plomo se aplasta contra el blindaje. El tungsteno lo ignora. A corta distancia, esa punta negra atraviesa 25 milímetros de placa de acero como si fuera madera podrida. Motores, transmisiones, blindaje ligero, nada resiste. Pero perforar es solo el primer paso. Para garantizar la destrucción, necesitas fuego. La munición API añade una carga incendiaria tras la punta perforante. Al impactar, la fricción detona la mezcla. Un destello blanco. 3000 grados de calor instantáneo dentro del vehículo objetivo. El combustible, el aceite, la munición estivada, todo arde. Si añades magnesio en la base, tienes una API-T, trazadora. El artillero ve una línea de luz roja y ajusta el fuego como si usara una manguera de agua. La letalidad final no viene de elegir una bala, sino de mezclarlas todas. El cinturón de alimentación se convierte en una herramienta universal. Perforación, incendio y corrección visual en una sola ráfaga. La proporción estándar en la cinta era matemática pura. 4 cartuchos de combate, 1 trazador, 4-1. La química del núcleo perforaba el acero, pero contra la biología, la física tomaba el mando. ¿Por qué la velocidad define la letalidad? Porque existe un límite invisible. 2000 pies por segundo. Ese es el umbral donde el tejido deja de estirarse y empieza a destruirse. El proyectil de la M2 sale del cañón a 2900 pies por segundo, casi un 50% por encima del límite crítico. Al impactar, no es un corte, es una explosión fluida.
La bala golpea el gel balístico. La energía empuja la carne hacia afuera con violencia extrema. Se abre una cavidad temporal masiva. Luego, el vacío colapsa sobre sí mismo. El sonido es seco. Un chasquido supersónico que rompe el aire. Esto es el choque hidráulico. El cuerpo humano es agua en un 70%. El proyectil convierte esos fluidos en una onda de choque interna. Los órganos no necesitan contacto directo. La presión los revienta a distancia. Un impacto en una extremidad significaba amputación inmediata. Un impacto en el torso no dejaba opciones. Nadie sobrevivía. Mientras la Browning apostaba por la física del impacto, la ingeniería alemana se refugió en la mecánica de precisión. Su respuesta fue el trípode Lafette. No era un simple soporte de acero, era una computadora mecánica de campo. Permitía fuego indirecto y zonas de supresión milimétricas que los aliados no podían replicar. Montada sobre él, la MG-42 era temible. Disparaba 1.200 proyectiles por minuto. Pero había un problema estructural. El cartucho 8 mm Mauser era un remanente de la Primera Guerra Mundial. Comparado con el 50 BMG, carecía de masa y alcance efectivo. La precisión técnica chocaba contra la fuerza bruta balística. ¿Por qué Berlín no copió simplemente el calibre pesado? Porque la logística no perdona. Con las fábricas bajo bombardeo, rediseñar todo el arsenal era imposible. La Wehrmacht intentó montar ametralladoras capturadas en sus submarinos U-Boot como medida desesperada. Incluso redactaron los planes para iniciar la producción doméstica de munición calibre 50, pero la orden nunca se ejecutó. Observa un simple Jeep. Lleva una Browning montada. Mira un semi-oruga. Lleva otra. Tanques, destructores, lanchas de desembarco. No importaba el chasis, el arma siempre estaba allí. Mientras Berlín lidiaba con la escasez, Detroit respondía con saturación industrial. 2 millones de unidades producidas, el dato es clínico. Estados Unidos fabricó más ametralladoras pesadas que el número total de soldados que tenía en filas en 1941. Alemania perdió la guerra logística antes del primer disparo. Su única contrapartida real, el calibre 13 mm, se quedó en los cielos. Era exclusiva de los cazas de la Luftwaffe. Nunca bajó a tierra, nunca se adaptó. La Wehrmacht dependía de ametralladoras de propósito general, excelentes máquinas, pero insuficientes contra el acero. El ejército americano no tenía ese problema. Tenían munición infinita y plataformas en todas partes. La orden de fábrica fue matemática. Al menos una ametralladora pesada por cada vehículo en el frente. Pero en los tanques Sherman, esa disponibilidad masiva reveló un defecto de diseño. La M2 estaba montada en la parte trasera de la torreta, pensada para el cielo, pero necesaria en la tierra. Para disparar, el operador tenía que salir, ponerse de pie sobre la cubierta del motor, sin blindaje, totalmente expuesto. El acero del tanque vibraba bajo sus botas con cada ciclo de disparo, transmitiendo el retroceso a todo el esqueleto. Era un blanco fácil. La supervivencia dictó la táctica. Las tripulaciones adoptaron el Recon by Fire. Reconocimiento por fuego. Si un arbusto o una ventana parecían sospechosos, nadie esperaba a confirmar. Nadie gastaba un valioso proyectil de cañón. El artillero barría la zona preventiva con la calibre 50. La ráfaga destrozó el escondite y liquidó la amenaza antes de que el enemigo pudiera apuntar. Ruido contra cálculo. Ráfaga contra precisión. La doctrina militar dictaba saturar la selva con miles de balas, pero en Vietnam la lógica cambió. Carlos Hathcock miró la M2 y vio algo más que una ametralladora de saturación. Vio potencia desaprovechada. Hathcock instaló una mira telescópica sobre el cajón de mecanismos de la ametralladora. Bloqueó el sistema para disparar tiro a tiro. Convirtió un arma de área en un instrumento quirúrgico de 50 kilos. Fijó el trípode y buscó un objetivo a 2.500 yardas. A esa distancia, el enemigo ni siquiera escuchó el disparo. El proyectil de media pulgada cruzó el valle y eliminó la amenaza. Ese récord de distancia se mantuvo intacto durante 35 años. Sobrevivió al final de la guerra y a la caída del muro de Berlín. Pero la improvisación de la selva exigía una solución industrial. Ronnie Barrett estudió esa balística. Entendió que el cartucho BMG servía para cazar personas a kilómetros, no solo para destrozar camiones. Diseñó un chasis específico para gestionar el retroceso de esa munición. Así nació el primer fusil de francotirador calibre 50 de producción en serie. Pero la precisión a larga distancia no borró el defecto de diseño más antiguo.
Desde la torreta de un Sherman en 1944 hasta el techo de un Humvee en Irak, el artillero siempre fue el hombre muerto del convoy. Torso expuesto, cabeza visible, sin escudo. El ejército atornilló placas de acero a los vehículos, pero el operador seguía siendo un blanco blando sobre un chasis duro. La solución real requería eliminar al humano de la ecuación exterior. La respuesta fue el sistema Crows. El operador se sienta bajo el blindaje, seguro. En lugar de aferrarse a las empuñaduras de acero vibrante, sus manos mueven un joystick de plástico. Frente a él no hay viento ni arena, solo una pantalla. La imagen pixelada alterna entre cámaras diurnas y visión térmica. Un telémetro láser marca la distancia exacta. La computadora de tiro asume el cálculo balístico. Los servomotores corrigen el ángulo en el techo y la ametralladora abre fuego. Fuera, servomotores y láseres de última generación. Dentro, una trampa mecánica de 1921. ¿Por qué el arma más fiable del mundo a veces explotaba en las manos de sus operarios? La respuesta está en una micra de acero mal ajustada. Todo dependía de una pequeña herramienta en el bolsillo del soldado. Una galga de espesores, un gauge específico. John Browning diseñó la M2 cuando las fábricas no podían garantizar tolerancias perfectas. La solución fue dejar el ajuste final al humano. El operador debía calibrar dos variables vitales cada vez que tocaba el cañón. Primero, el headspace, la distancia exacta entre la cara del cerrojo y el culote del cartucho. Segundo, el timing, el milisegundo preciso en que la aguja percute. Si el ajuste es demasiado cerrado, el arma se traba. Si es demasiado abierto, la física se vuelve contra ti. La presión en la recámara alcanza los 55.000 libras por pulgada cuadrada. Es la misma presión aplastante que en el fondo de la fosa de las Marianas. Lo único que contiene esa fuerza es la pared del cartucho. Si el headspace es incorrecto, el latón queda sin soporte. En un taller limpio, el ajuste es fácil. Atornillar el cañón, usar la galga, contar los clics. Pero la guerra no es un taller, es de noche, llueve. El cañón viejo está al rojo vivo. Las manos del artillero de 19 años tiemblan por la adrenalina. No saca la herramienta, no verifica. Asume que el ajuste anterior servirá. Atornilla el cañón nuevo. Se equivoca por un solo clic. Carga el arma. Aprieta el gatillo. El cartucho detona sin estar sellado. El latón revienta. La presión no sale por el cañón, sale hacia atrás. La caja de mecanismos estalla como una granada de fragmentación a 30 centímetros de su cara. Nadie escuchó el siguiente disparo. La solución a esa carnicería tardó 80 años en llegar. Apareció recién en 2010 bajo el nombre M2A1. El diseño eliminó la variable humana. El headspace y el timing vienen ahora fijados de fábrica, inamovibles en el acero. Ya no hacen falta herramientas ni cálculos matemáticos bajo fuego. El proceso se volvió instintivo. El artillero simplemente sujeta la nueva empuñadura de transporte del cañón, gira el metal caliente, lo desliza hacia afuera, el repuesto entra, gira y se bloquea en la ranura J con un golpe seco. El arma está lista para otros 700 disparos. Fuera de ese cambio, la Matthews sigue siendo la misma máquina que dibujó John Browning. 100 países la mantienen en servicio activo hoy. Nada indica que vayan a sustituirla. La prueba de su dominio es el chasis con el número de serie 324. Esa ametralladora específica combatió durante 94 años. El ejército firmó su retiro recién en 2015.